Hola gente, en este video les voy a mostrar cómo funciona el overclock y el undervolt en AMD. Todo lo vamos a hacer desde Adrenalin, además vamos a hacer algunas pruebas y comparaciones donde colocaremos la gráfica al máximo que permita Adrenalin para que puedan tener una referencia. Ahora, para comenzar vamos a abrir Adrenalin donde vamos a realizar todos los cambios. Primero voy a explicar rápidamente qué es undervolt y overclock, ya que hay gente que aún desconoce estos términos. Cuando hablamos de overclock se refiere a que intentaremos sobrepasar las frecuencias y el voltaje que vienen de forma predeterminada en una gráfica. Todo esto con la intención de mejorar o ganar rendimiento. Obviamente tiene sus consecuencias, como por ejemplo puede aumentar las temperaturas y reducir la vida útil de la gráfica. Aunque esto no es algo para alarmarse, recordemos que la vida útil de una gráfica es aproximadamente de 5 a 10 años. Y les voy a mostrar cómo configurarlo correctamente para que solo se ejecute el overclock cuando sea necesario. De esta forma vamos a evitar que esté trabajando al máximo de forma general, por lo que el impacto en la gráfica será mínimo siempre y cuando se mantengan buenas temperaturas. Ahora, cuando hablamos de undervolt es básicamente lo contrario a overclock. Lo que se busca aquí es mantener el rendimiento predeterminado o un rendimiento similar disminuyendo el voltaje de la gráfica. Hacer esto ayuda a mejorar la estabilidad, las temperaturas y aumenta la vida útil de la gráfica. Para los que vieron el video anterior es algo similar a la optimización de curvas del procesador, y para los que no lo vieron les recomiendo que lo vean. Ahí les muestro cómo utilizar Ryzen Master de forma sencilla y respondo algunas preguntas que no estarán incluidas en este video. Bueno, para continuar vamos a ir al apartado de rendimiento y vamos a seleccionar ajustes. Si es su primera vez entrando en esta sección, les aparecerá un mensaje, así que simplemente lo aceptan. Aquí en la parte de abajo tendremos la sección de GPU, así que la vamos a colocar en personalizado. Ahora lo que vamos a hacer es activar cada una de estas opciones y también es importante activar el control avanzado, para que les aparezca en megahercios y podamos tener una mejor referencia. Después vamos a hacer lo mismo con las otras, las activamos y también sus ajustes avanzados. Para comenzar con el overclock nos vamos a centrar en las frecuencias máximas, en este caso serían la de la GPU y la de la VRAM, pero antes de comenzar a modificarlas vamos a pasar del lado derecho. Aquí les daré unas recomendaciones demasiado importantes, así que presten mucha atención. Como planeamos modificar las frecuencias máximas y puede haber un aumento de temperatura, lo que les recomiendo es configurar los ventiladores para que trabajen al 100% desde una temperatura de 60 o 65 grados. Esto simplemente es como prevención. Ya si vemos que las temperaturas no se ven afectadas después de todos los cambios, al final vamos a volver a ajustarlos para que solo trabajen lo necesario. Ahora, de la temperatura que debemos estar muy al pendiente es el punto medio o el hotspot. Lo que deben saber es que los ventiladores se ajustan tomando en cuenta la temperatura de los bordes, pero el punto medio puede estar hasta 20 grados por encima de la temperatura de los bordes. Justo por eso modificaremos los ventiladores para que trabajen al 100% desde que detectan 60 grados. Ya que aunque refleje 60 grados, el punto medio podría estar en 80 grados. Para esto deshabilitamos el 0 RPM, abrimos el ajuste fino de ventiladores y aquí en temperatura colocan que cuando esté a 60 o 65 grados, los ventiladores trabajen al 100%. Ahora, si no tienen el ajuste fino de ventiladores, solo tomen de referencia los grados y el porcentaje y modifiquen la gráfica. Importante, este aumento de temperatura del que les voy a estar hablando la mayor parte del video y que les acabo de mencionar, solo va a suceder cuando le exijan a su tarjeta gráfica, como por ejemplo si abren algún juego o algún benchmark. Para continuar, en la parte de abajo tenemos el ajuste de energía. Este ya es un ajuste que complementa las modificaciones de frecuencia que vamos a hacer del otro lado. En pocas palabras, lo que hace es aumentar o disminuir la energía que recibe nuestra tarjeta gráfica. Entonces, para esto tienen dos opciones de configurarlo, así que escojan la que los haga sentir más seguros. La primera opción es aumentarlo justo ahora y después hacer las modificaciones de frecuencia, o sea el overclock. Con esto estamos eliminando el límite de energía de la gráfica, pero pueden comenzar a aumentar un poco las temperaturas.
Esto nuevamente les recuerdo que solo sucede cuando la tarjeta gráfica está trabajando. Y la segunda opción es hacer primero las modificaciones de frecuencia y al último modificar el límite de energía. Si lo hacen al último pueden controlar mejor las temperaturas. De igual forma lo entenderán mejor conforme vayan viendo el resto del video. Ahora, una vez explicado esto, vamos a comenzar del otro lado con los ajustes más importantes. Como les dije, nos vamos a centrar en las frecuencias máximas, así que vamos a comenzar a aumentarlas poco a poco. Sus frecuencias y el límite máximo que puedan aumentar va a depender de su modelo de gráfica. De igual forma, si ya modificaron y no recuerdan, aquí en la parte de arriba está el botón de restablecer. La frecuencia máxima de la GPU la vamos a aumentar de 10 a 30 MHz. Por ejemplo, en mi caso, la frecuencia máxima predeterminada es de 2609. Entonces yo la aumentaré unos 20 MHz, por lo que quedaría en 2630. Aplicaremos los cambios y después tenemos que hacer una prueba de rendimiento, ya sea en algún juego exigente o algún benchmark, para comprobar la estabilidad y las temperaturas. Durante todas estas pruebas, recuerden que la temperatura es lo más importante, siempre intentando que no se acerque demasiado al límite máximo de su gráfica. Este límite máximo de temperatura varía según su modelo. La idea principal de esto es hacer una pequeña modificación justo como lo acabamos de hacer y después comprobar el rendimiento y estabilidad. De igual forma, Adrenalin es menos agresivo si lo comparamos con otros programas para hacer overclock, por lo que hay menos riesgo de que suceda algún error. Ahora, en caso de que modifiquen la frecuencia y tengan algún inconveniente, como algún reinicio de PC, esto es normal, puede llegar a suceder, pero significa que esa frecuencia que colocaron está generando inestabilidad. En ese caso, si también tienen un margen para modificar y aumentar el voltaje, pueden aumentarlo de 10 a 20 milivoltios, ya que la frecuencia puede ser inestable por falta de voltaje. En pocas palabras, son dos opciones que se complementan. Si no hay suficiente voltaje para esa frecuencia que colocaron, la PC se volverá inestable. En mi caso, mi voltaje máximo es de 1150. No me deja aumentarlo, pero es suficiente para que mi gráfica trabaje al máximo de sus capacidades. Si en su caso les deja aumentarlo y les sucede lo que acabo de mencionar de que su PC se apaga o se reinicia, pueden aumentarlo un poco para compensar la frecuencia, o pueden reducir la frecuencia para que sea estable y funcione perfecto con el voltaje que tienen. Para finalizar esta sección, la frecuencia mínima que tenemos en la parte de arriba simplemente es la velocidad a la que trabaja cuando no estamos haciendo nada. Si la aumentamos, hay ocasiones que ayuda a reducir las caídas de FPS, ya que evita que la gráfica tome descansos. Si planean modificarla, les recomiendo colocarla en un 60% de la frecuencia máxima. Ahora, en la parte de abajo pasamos con los ajustes de VRAM. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a aumentar la frecuencia. En esta parte esto lo podemos ir aumentando de 20 a 50 MHz, después aplicamos los cambios y realizamos pruebas. Ahora, en esta misma sección también tenemos la opción de sincronización de memoria. Tal y como dice, si la colocamos en temporización rápida, puede aumentar el rendimiento, pero puede llegar a generar inestabilidad. Esto más que nada sucede en algunos juegos o programas. Por ejemplo, lo que pueden hacer es activarla y en caso de que le cierre algún juego o no abra directamente algún programa, es que esta opción no es compatible con ese juego. Así que simplemente la regresan a predeterminada y el programa o juego ya abrirá sin problemas. También habrá algunas personas que en esta sección les aparezca timing 1 y 2. En su caso, para activarla seleccionan el 2. Gente, recuerden que si les gustan estos tipos de videos, los invito a suscribirse. Esto es un gran apoyo para mí. Además, estamos muy cerca de los 10.000 suscriptores, por lo que se agradece mucho si deciden formar parte de esta meta. Ahora, si decidieron modificar el límite de energía al último y ya tienen sus ajustes de overclock, lo que harán es ir aumentando de 5 en 5 el límite de energía y comprobando nuevamente las temperaturas, ya que como dije en un principio, esta opción puede llegar a aumentar la temperatura.
Les mencionaré un punto importante para finalizar este apartado de overclock mientras les muestro algunas pruebas con sus ajustes. Aumentando las frecuencias y haciendo overclock sí se gana rendimiento, pero también hay ocasiones que a partir de cierta frecuencia el rendimiento será el mismo. Esto sucede porque los núcleos de la GPU ya están trabajando a su máxima capacidad, por lo que aunque aumentemos un poco más la frecuencia, la mejora será mínima. Así que lo que debemos hacer es buscar un punto que nos otorgue más rendimiento sin que la gráfica se esfuerce de más. Aquí probablemente estén viendo pruebas con la gráfica al máximo versus un overclock moderado donde el rendimiento es muy similar. Ahora, para terminar con el ajuste de ventiladores, lo que vamos a hacer es ir recorriendo el límite de temperatura y velocidad. Por ejemplo, al inicio lo colocamos a que trabaje al 100% cuando esté a 60 grados, así que ahora lo vamos a recorrer a que trabaje al 100% cuando esté a 70 grados. Esto lo podemos hacer poco a poco e ir comprobando que las temperaturas sean buenas. Si las temperaturas continúan normales, podemos continuar bajando la velocidad de los ventiladores hasta encontrar un punto medio. Si todo sale bien, por último podemos volver a activar el 0 RPM para que los ventiladores se apaguen cuando sea necesario. Ahora pasamos con el Undervolt. Como les dije en un inicio, con Undervolt buscamos mantener un rendimiento similar al predeterminado, o quizás un poco modificado pero con menor voltaje, para mejorar la temperatura y la estabilidad de la gráfica. También mencionando que en ciertas ocasiones hacer Undervolt puede mejorar el rendimiento en algunos juegos. Para hacer esto únicamente nos vamos a centrar en el voltaje de la GPU y el límite de energía. Antes de hacer esto, les recomiendo hacer alguna prueba de rendimiento para tenerla de referencia. Esto para comprobar que después de los cambios, el rendimiento sea el mismo o muy similar. Entonces, una vez teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar a bajar el voltaje de 10 a 20 milivoltios. Hacemos el cambio, aplicamos los cambios y realizamos pruebas para comprobar el rendimiento. Si vemos que continúa igual o similar, podemos continuar bajando otro poco hasta que comencemos a ver que hay una pérdida de rendimiento o que el sistema se vuelve inestable. Así que nuevamente configurar esta parte es prueba y error hasta conseguir un punto intermedio. Este procedimiento igual se puede hacer con el límite de energía. Pueden probar bajándolo de 1 en 1 o de 2 en 2 e ir comprobando el rendimiento. Si tienen alguna pregunta al respecto pueden dejar un comentario y recuerden suscribirse. Además, respecto a los otros ajustes de aquí no es necesario modificar nada más, ya que al hacer Undervolt la temperatura no es problema. Ahora, si recuerdan, en un inicio les mencioné que les iba a mostrar cómo configurar el overclock para que solo se active cuando sea necesario. Para esto nos tenemos que ir a la sección de juegos, vamos a seleccionar el juego y entramos a este apartado que dice rendimiento del juego de ajuste. De esta forma vamos a estar haciendo uso de los perfiles de juego y lo que configuremos aquí será de forma individual para cada juego, lo que significa que no necesitan hacerlo o configurarlo en la sección general. Y el overclock o los ajustes que realicen solo se aplicarán al ejecutar ese juego en específico y la gráfica solo trabajará esas frecuencias al estar jugando. Pero para esto hay otro punto importante a tener en cuenta. Y es que los perfiles de juego en algunas versiones de AMD Adrenalin no funcionan, o más bien lo que modifican no se aplica al iniciar el juego, así que necesitan una versión que sea estable y sin errores. Además, aquí les muestro una prueba donde el CPU y la GPU están con overclock versus el rendimiento normal. Esto lo hice con Ryzen Master para procesadores AMD, así que si quieren saber cómo hacerlo, aquí les dejaré este video.